Llegaste a Buena Banda, el podcast de las mejores mujeres de México, presentado por Marías Gamesa. Episodio 34. Es Jodie Foster viendo a Hannibal Lecter con fascinación. Es sus fantasías de niña cumplidas en una nada común profesión adulta. Es un atrevimiento por donde se le vea, y lo que sea que se asocie con ella genera un impacto expansivo. Hordas de hombres y mujeres de todos estilos y creencias distintas la siguen en cuanta red o plataforma decida subir su contenido o compartir sus andanzas. Su nombre es una marca, y lo que hace provoca. Valiente, también tachada de loca, extrasensible y de piel gruesa, profesional en violencia crudísima e intolerante ante las violencias cotidianas. Activista, emprendedora, mamá de Pía, exmujer de Manuel, esposa de Mariel, líder de opinión y de acción comprometidas. Se ha vuelto la narradora definitiva del true crime a la mexicana y gran mecenas de la empatía. Buena Banda. Comenzamos. Esta semana en Buena Banda, Saskia Niño de Rivera. Psicóloga por la Ibero, tiene especialidad en criminología y política criminal, así como una maestría en investigación por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Cuenta con más de 17 años de experiencia en sistema penitenciario y manejo de crisis. Es cofundadora y vocera de Reinserta, organización sin fines de lucro que trabaja con mujeres privadas de la libertad, así como con niños y niñas que nacen y viven en prisión y con adolescentes que están o estuvieron en conflicto con la ley. Fue directora del Enlace Penitenciario en la Coordinación Nacional Antisecuestro e invitada permanente de la sociedad civil al Consejo Nacional de Seguridad Pública en el periodo 2019-2021. Es integrante del Observatorio Nacional de Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes por parte de la delincuencia organizada, consultora de True Crime para Gato Grande Productions y productora ejecutiva de la serie de Amazon Libre de Reír. Autora de 5 libros, próximamente 6, conduce el podcast Penitencia. Forma parte del comité técnico de FUNO y es líder de la iniciativa Haz el Bien por Acá, movimiento que se creó a partir de la catástrofe del huracán Otis para llevar ayuda humanitaria a Guerrero y zonas afectadas. Seguimos en esta tercera temporada de Buena Banda. La tercera. Las 11 líderes que les traigo tienen algo en común. Son mamás, pero mamás de hoy. Y las mamás de hoy intentamos, fallamos, peleamos, no estamos, amamos. Gracias, Marías Gamesa, por contribuir a cambiar el estereotipo de la maternidad mexicana y liberarnos de culpas y traumas. Gracias por presentar esta temporada 3 de Buena Banda con puras mamás imperfectas, mamás de hoy. Saskia, ¿hay gente mala? Sí. ¿Sí hay gente mala? Sí, hay gente mala. Acabas de tirar una teoría que tengo yo. Yo digo que hay gente herida, equivocada, no mala. A ver, si hablamos porcentualmente, es el 1%, pero sí hay gente mala. O sea, yo en mi carrera de conocer cientos de cárceles y de entrevistar a miles de personas privadas de la libertad, te puedo decir que hay muy poquita, pero sí hay. Gente mala, que es un peligro y que incluso te pondría el concepto de la reinserción social como con un question mark. De plano. Sí. ¿Pero no son sociópatas? Psicópatas. Psicópatas, sociópatas, psicópatas. Son psicópatas. También hay psicópatas que no son o que no ejercen esa maldad, por ejemplo. Okay. Pero sí, son psicópatas, la gran mayoría. ¿Y no dirías que esos están enfermos? O sea, a lo mejor sin remedio. Es que depende, porque hay psicópatas funcionales. Es como queramos. O sea, sí creo que hay un tema neuronal, sin duda. Es gente que no tiene la capacidad de sentir empatía y la empatía es lo que hace que nos podamos relacionar como seres humanos sin matarnos, básicamente. Uh-huh. Pero también hay una parte como muy consciente, porque no todos los psicópatas son malos o ejercen maldad como tal. Y entonces ahí es donde hay que entender que hay que ser consecuentes con nuestros actos. Ok, y decías que entonces hasta ponen un signo de interrogación el tema de la reinserción. Pero es mínimo, ¿eh?
Ok. O sea, es mínimo. Sigue sí. valiendo la pena la reinserción. Si yo tuviera el poder de manejar la reinserción en este país, lo dividiría en dos partes, en los centros de reinserción y en centros de reclusión. Una cosa es la reinserción y la gente que tiene las capacidades de reinsertarse en una sociedad, y otra cosa es la reclusión y las personas que no tienen la capacidad de ser reinsertadas. No es lo mismo hablar con un chavito de 19 años que acaba de abusar sexualmente de un niño de 7 y que está buscando que se le ayude, pero hay muchos donde ya se echó como a andar esa ardillita desafortunada, y eso nos pasa si nos salimos del tema de pederastía. Vamos a hablar de Daniel Arismendi, por ejemplo, ¿no? El mocho orejas. ¿Sabes qué? Ahí como lo veo yo, porque no me gusta decir que no es reinsertable, solo es el sistema no funciona tan rápido como el que pueda recaer y pueda hacer un daño. Entonces el riesgo es demasiado alto. Exacto. Y de eso te puedo hablar de muchas personas donde predomina esa maldad, y quizá el decir no hay manera de reinsertarse es complicadísimo decir algo así, pero las posibilidades de la reincidencia delictiva son mucho más altas que cómo vamos avanzando con el sistema, ¿no? Entonces, entre el sistema que da lo que da, hasta donde da, y que sí hay personas que de plano sí ya están en un nivel de maldad muy, muy complejo. Sí, pero te puedo decir con nombres y apellidos, a las personas que conozco. Son muy poquitas. Muy poquitas. ¿Cuántos criminales has conocido, entrevistado en tu vida? Miles. No menos de 50,000. Ok, no menos de 50,000. Sí. Y de ahí dices, de verdad son los mínimos. De los mínimos. Ok. Y te estoy diciendo que hice el perfil de secuestradores, donde trabajamos con más de 1,000 personas privadas de la libertad por el delito de secuestro. Conozco más de 200 cárceles. Las he caminado, he platicado con las personas. Sí, a ver, no sé si 50,000, pero 30,000 seguro que sí. ¿Cuál es tu postura frente a la pena de muerte? No creo en la pena de muerte bajo ninguna circunstancia. Porque me parece absurdo que tú puedas juzgar con algo que estás juzgando. Aparte de que está científicamente comprobado que no disminuye el delito. O sea, la gente no dice, ay, híjole, tenía ganas de matar, pero ya no voy a matar porque no me quiero morir. Al contrario, hablando con la gente que está en la cárcel, o sea, si lo vemos desde un lugar punitivo al 100%, si lo vemos desde la gente que está en la cárcel, o sea, mucha le haces el favor. Por supuesto. Y no estoy hablando porque no creo bajo ninguna circunstancia en la venganza, pero ni para hacer justicia funciona. Es justo. ¿Me explico? Y mucho menos para un tema de política pública. Y me parece muy cabrón que es como te voy a matar porque tú mataste. Sí. Es muy animal eso, ¿no? Es como que no entiendo dónde entra el razonamiento de eso. La gente dice, sí, bueno, pero nos cuesta dinero, la chingada. Sí nos cuesta dinero, pero entonces implementen lo que implementan en Brasil, por ejemplo, donde las personas privadas de la libertad tienen que pagar una cuota por estar en la cárcel, lo cual me parece lo más sensato que hay en el mundo, ¿no? O sea, claro. ¿Por qué nosotros tenemos que encima mantener a la gente que está lastimando a la sociedad? Más bien, con lo que trabajan tiene que ser una parte de la reparación del daño y una parte también para pagar su estadía, ¿no? Claro. A ver, dime una cosa, tantos años trabajando con los criminales, la violencia como tu tema primordial para entender esto del ser humano, ¿qué has entendido de la violencia? Que se replica. A ver. La violencia es aprendida y la violencia se replica. La Fundación Reinserta hizo un estudio con personas privadas de la libertad, adultas, y 9 de cada 10 personas tuvieron algún contacto con algún tipo de delito o violencia antes de los 6 años. ¿Qué quiere decir eso? Pues aprendo. Y es muy fácil, ¿eh? La delincuencia, más que la delincuencia, la violencia es un tema de empatía. Dependiendo de tus capacidades empáticas, es tu capacidad de ejercer violencia. Y la empatía, esto lo explico muchísimo, que es, tú imagínate un cunero, ¿no? En un hospital donde están así, todos los bebitos. Y todos, pues ahí están iguales, ¿no? En su cajita, transparente, con su name tag ahí. Y pues todos se van a su casa, con sus familias, todo muy bien. Y hay uno que va a caer en una casa donde va a haber una mamá y un papá que no se drogan, que aman profundamente, que no creen en la violencia, que no se pelean enfrente de los niños, ¿no? Está la mamá y el papá ayudando con las tareas, siempre hay un te amo antes de dormir, siempre hay un abrazo antes de dormir, etc. Y en la casa de al lado, ese mismo niño que estuvo en ese mismo cunero es un papá adicto, es una mamá violentada por este papá, es un refri vacío, es un papá que llega los fines de semana sin la quincena y encima golpea
a la mamá y a dejarla tirada ensangrienta. ¿No? ¿Qué va pasando? El cerebro de un niño sobrevive y entonces te vas acostumbrando. Y esto está científicamente comprobado. Hay fotos de cómo el cerebro de un niño que ha estado en contacto con la violencia no se desarrolla igual que un cerebro de un niño que no está en contacto con la violencia. O sea, que sí y que no. Esos dos niños salen un día de su casa, son vecinos, y ven a un señor que le está pegando a un perro. ¿Cómo van a reaccionar esos niños, no? Seguramente el que en su casa de puro amor se va a asustar terriblemente que le estén pegando a un perrito. Y seguramente el que ve que le pegan a la mamá todos los fines de semana se va a seguir caminando y le va a dar igual. Pues sí, me da igual, no me dicen nada. ¿Qué pasa con eso? Pues tus niveles de empatía bajan para que puedas sobrevivir. ¿No? Porque al final pues, tienes que sobrevivir. Y entonces, si yo me muero de tristeza, de dolor y me quiero morir cada que veo que golpean a mi mamá, pues ¿qué va a pasar? Si pasa todos los fines de semana y no pasa nada, pues me tengo que acostumbrar. Y entonces ahí es donde entran los niveles de normalización de la violencia. Y entonces el día de mañana que te pongan pues, una pistola en la mano o que estés en una situación donde puedes o no ejercer violencia, ¿quién es más factible que vaya a ejercer violencia? Sí, ¿no? Por los niveles de la empatía. Entonces es eso, la violencia es aprendida y es replicable. Y eso es delicadísimo porque México está en una situación muy delicada de normalización de la violencia. Exactamente. Yo te iba a preguntar por la violencia del ser humano per se, la natural, y la violencia de México. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué sientes que pasa? La normalización. La normalización y la repetición. Y eso también depende mucho de dónde estás en el país, ¿no? Pero, por ejemplo, en el norte del país, nosotros hicimos un estudio de niños reclutados por la delincuencia organizada. En el norte del país, en su gran mayoría, los niños conocen la delincuencia organizada porque la viven en casa. Claro. Y en el sur del país, no. Por ejemplo, en el sur del país tienes muchísimo más pueblos indígenas, pueblos con usos y costumbres. Y hay mucho más violencia en el norte. Y hay mucha más violencia. Bueno, distinta. Tienes mucho abuso sexual, por ejemplo, en el sur y demás. Pero en el norte tienes mucho más consumo a edades mucho más chicas, uso de armas, vínculos con la delincuencia organizada, etcétera. Pero aprendido por mamá y por papá. ¿Por qué? Porque pues, mis papás son narcomenudistas, yo también voy a ser. En la colonia todos somos. Ya está como... O sea, la narcocultura per se es un problema terrible en este país, pero terrible. Yo creo que no empezamos a dimensionar y digo, me voy a desviar un poco, pero las elecciones que vivimos este año son un ejemplo de la normalización de la violencia, sí, porque estamos ante un México sumamente violento en estos momentos donde las cifras está comprobado que están a la alza, donde no hay una estrategia muy puntual para combatir la inseguridad y aún así el partido en turno ganó, arrasó. ¿Por qué? Porque a la gente no le importa ya el tema de la violencia, porque la gente ya está acostumbrada. Ya asumimos que vivimos en ese esquema de violencia. Entonces lo que haces es ya ponderas otras cosas, como la salud o como otras cosas que tengan programas sociales, etcétera, porque pues ya sabes que mataron al hijo del vecino, chingale, pues es otro hijo del vecino que mata. Oye, y en este sentido, estás tú también ya trabajando con Gato Grande, ¿no? La productora. Sí. Para el tema de True Crime, que es uno de los géneros más vistos ahora en las series, en películas. ¿Cuál es la postura de retratar esta realidad en cine? Hay quien dice eso le hace mal a la normalización precisamente, hay quien dice hay que retratar quiénes somos para entendernos. Yo no nada más con Gato Grande, sino con el propio podcast con que el tengo. Propio podcast. Con Penitencia es un cuestionamiento que tengo todo el eternamente, tiempo, ¿no? Y no creo que haya un blanco y un negro tan sencillo en esta cuestión. ¿Cuál es mi postura a título personal? Es... Las historias se tienen que contar. Ni modo. Siempre hay una historia, o sea, nadie tiene la verdad absoluta de una historia. Hay que cuidar, por supuesto, hay que cuidar la no revictimización con cuestiones como muy puntuales, como, por ejemplo, yo cuando uso nombres en los proyectos que yo hago es porque hay autorización de las víctimas, por ejemplo, o porque las propias, porque he tenido víctimas en mi espacio que hablan y dicen nombres y apellidos de sus hijas asesinadas, por ejemplo, pero los dicen ellas, no los digo yo. Creo que hay como ciertas cuestiones que tenemos que cuidar, pero a mí el tema de censurar las historias me parece terrible. Y vayamos con un ejemplo muy puntual. Si hay un evento en el mundo que se censuró y que el que se haya censurado permitió que pasara, fue la Segunda Guerra Mundial. Y si hay un evento en el mundo que hoy, históricamente hablando, no está censurado, es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, tenemos pero museos, pero fotos, pero documentales, pero 900 todo. películas. ¿Y con qué objetivo? Que no se repita. Entonces, yo estoy convencida que en la creación del contenido True Crime, para libros, para lo que quieras, investigación, lo que quieras, es visibilizar una realidad para no repetir esa realidad. Yo no creo que podríamos poner que mi verdad es la verdad absoluta. No, claro que no. Pero creo que lo que hay que hacer es implementar ciertos códigos.
Te voy a poner un ejemplo. Estamos haciendo un documental con un asesino serial. Las protagonistas de ese proyecto son las víctimas. Son las víctimas. ¡Qué valor! No. Y qué ángulo más riesgoso, claro, pero las víctimas son las que llevan la batuta y quienes hablan de la justicia y su encuentro con el sistema de justicia penal. Yo lo que digo es, qué bonito crear proyectos donde le das voz a las víctimas, donde puedas retratar una realidad con o sin él o los agresores, o con o sin otra perspectiva. Porque también es como decir, sentar a alguien homofóbico a hablar. ¿Tiene derecho a hablar o no? Pues es complicado. La censura es muy delicada. Sí. En todos los aspectos. Especialmente las cárceles, por ejemplo, que están llenas de gente inocente. Luego pienso en la gente que me dice que penitencia lo deberían de censurar y deberían de cerrar penitencia porque la gente en la cárcel no debería tener ningún tipo de acceso. Pero yo pienso en toda la gente cuyas vidas han sido destruidas porque son inocentes en prisión, o pienso en toda la gente cuya historia tiene que ver con una corresponsabilidad social. Pero a veces pensamos en true crime y pensamos luego en Ted Bundy. ¿Me explico? Pensamos en estos grandes asesinos seriales cuando el 99.9% de la gente que está en prisión no es esa las personas. Sí. Y yo creo que si algo yo en penitencia he demostrado es que las historias importan, porque las historias cuentan realidades donde hay una corresponsabilidad social. Un caso como Betsy, que fue un caso como muy sonado en mi podcast, que ella mató y descuartizó a su agresor, ¿no? Y me escribió muchas mamás y me dijeron, yo no le creía a mi hija cuando me dijo. Y ahora, después de escuchar esto, ya entendí. A eso me refiero con la reparación del tejido social. Porque si silenciamos, solamente vamos a replicar. Y se van a repetir las historias porque no vamos a aprender de ellas. Hay mucho elemento de morbo en estas cosas. ¿No te estorba el morbo de los demás ante esto o la aproximación morbosa? Mira, te voy a contar una anécdota que tiene que ver con no controlarlo todo. Una vez fui a dar una conferencia en Dallas, en la Comisión de Policías de Dallas, ¿no? Y fue a chavos de prepa. Esto fue hace como, no sé, unos 8 años, 9 años. Y fue unos chavitos de prepa que los llevaban aquí a la policía y les enseñaban todo y terminaba con una ronda de conferencias de gente que estábamos haciendo temas relacionados con seguridad y demás. Y me acuerdo que cuando me subí a hablar me quedé como en shock porque yo creo que el 50 o 60% de los chavos estaban o dormidos o viendo su celular. Y yo estaba contando historias neta muy fuertes porque yo sé medir mi crowd y cuando estoy dando una conferencia sé perfectamente bien cómo captar... Cómo provocas, exacto, sí, la atención. Y más, y si tengo, si tengo a un grupo de pubertos sé perfectamente qué historias contar que van a llamar su atención, ¿no? Claro. Y nada más no. Y ya bajé y lo comenté con otro tipo que hace unas cosas increíbles en Estados Unidos, de gangs. Y le dije, ¿no te impresionó? Me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo no es la primera vez que vengo y siempre es como lo mismo, porque obvio llevan a chavos de escuelas como más problemáticas y demás. Y me dijo, tienes que saber una cosa. No todo el mundo está listo para recibir el mensaje que tú quieres pasar. Y eso se me quedó como muy grabado, porque yo hoy lo veo, ¿no? Me meto a los comentarios de mi podcast y veo que la gente pone, ¿no? El otro día San Juana, que la acabamos de sacar de la cárcel la semana pasada con la Fundación Perteneces, y es un caso de mucho dolor, de mucho, seguro sí secuestró y seguro sí sabía. Era la gente con el deseo profundo de no sentir tan feo, de saber que hay una mujer que lleva 15 años en prisión y que no pueden manejar ese sentimiento. Entonces buscan la justificación de por qué sí es culpable. Entonces tengo esa gente, ¿no? que ven el podcast. Y tengo la gente que de plano dice, no manches, tuve una gran reflexión después de ver este podcast. Sí necesitamos cambiar nuestro sistema de justicia penal. Sí está muy cabrón lo que estamos haciendo. Y luego tengo la gente que dice, sí, qué dolor, y le dan next al siguiente capítulo y nada más lo ve por morbo. Ajá. Pero ahí vas viendo que la gente tiene momentos y capacidades de entendimiento distintas y tú no puedes forzar a la gente que entienda lo que tú quieres que entienda todo el tiempo. Sí, tú no controlas. Y hay que hacer paz con eso. Sí, haces tu chamba por la razón que la quieres hacer y cada quien la recibirá como sea. 100%. Ahora, lo tuyo genera muchísima cosa. ONGs encima tratando de resolver un caso, gente incómoda, queriéndote callar, muchísimo hate, ¿no? No, porcentualmente es como un 2%. Mira, sí. ¿Cómo manejas o dónde metes? No, pero ¿dónde metes todo lo que generas? Porque generas un chorro de cosas. Sí, pues mira, trato de comprometerme y ser como muy puntual con las cosas que se van generando.
y soy una chava bastante entrona, entonces no me da miedo, no me tiembla la mano bajo ninguna circunstancia, y lo que he aprendido es como el follow through de lo que va pasando. Y tengo un gran equipo, la verdad, tengo un gran equipo que es como muy partícipe de todo esto, y vamos solucionando y vamos descifrando un poco conforme van pasando las cosas. Creo que una de las cosas que más nos da curiosidad a todo el mundo es dónde metes toda esa información. Yo siempre digo que hay de los momentos más honestos o más neta de ti misma es cuando estás a punto de quedarte dormida o cuando recién despertaste. Uh-huh. ¿Cómo te vives en esos momentos como muy vulnerables y muy íntimos con toda la información y la actividad que manejas? Esa pregunta depende de quién te la conteste. O sea, si te la contesta mi esposa, estoy segura que te diría una cosa completamente distinta a lo que a ver, ¿qué me diría ella y qué me dices tú? O sea, ella me diría que soy indestructible y que no siento, básicamente, ¿no? Y que lo que siento está como canalizado. Y tiene un poco de razón. Yo me juré como muy sensible siempre, muy vulnerable, como que siempre fui como muy de hablar de mis emociones, según yo, ¿no? Y de repente life happened y me empecé a dedicar a temas durísimos. Porque yo tengo esta imagen de chiquita de ver Hannibal Lecter, esta imagen donde Jodie Foster está bajando el elevador y está con puros güeyes más grandes y entonces va así, ¿no? Y agarrada así de su cuaderno y está entrando como al pabellón de máxima seguridad donde va a caminar ese pasillo, tocar la puerta, pasar las celdas y donde llega y está Anthony Hopkins, ¿no? Disfrazado, bueno, caracterizando a Hannibal. Y yo decía, yo quiero ser ella. O sea, mi sueño es ser ella, estar ante los criminales más peligrosos de este país y entender sus cabezas. Y hoy soy Jodie Foster, ¿no? O sea, hoy tú mencióname, sí, mencióname cuál, yo lo conozco, ¿sabes? Y lo he entrevistado y asesino serial o lo que quieras. Y entonces no sé en qué momento quizá pasó todo eso y hoy es parte de mi persona. Entonces sí me he vuelto más... piel gruesa. Más piel gruesa. Incluso si ves fotos mías, por ejemplo, de cuando era más chava ahorita, tengo una semblanza hasta distinta. Eso me lo dijo mi mamá. He internalizado quién soy. O sea, yo no soy de las que mi chamba se queda en la oficina y mi casa es mi casa. Durante muchos años mucha gente me lo preguntaba, como de ¿cómo le haces? No, es que no se puede. Y yo dormía como, güey, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré para que hoy que violaron a este niño en la cárcel y estuve todo el día en la fiscalía armando pedo y que llego a mi casa y el niño violado se queda afuera, o sea, emocionalmente hablando, ¿no? Y llego a mi casa y no hay pedo. Pues no es cierto, güey, pues claro que no. Hay. Entonces yo me duermo y si traigo un caso cabrón me quedo dormida contándole a mi esposa como, güey, no sé qué hacer con este caso, y me despierto y le doy vueltas, y ya me acostumbré y estoy bien. Procuro salir a caminar, procuro darme mis espacios con mi familia, con mi hija, etcétera, pero pues sí te aseguro que tú y yo vivimos realidades completamente distintas. No, bueno, totalmente. Y a veces tengo mucha nostalgia de la gente que... Normal, sí. De la gente que no vive entre criminales. Es que suena cabrón, pero nunca lo había dicho. ¿Y te has preguntado qué hay de ti? Evidentemente muchísima empatía, yo creo, y un interés brutal, pero ¿qué hay de ti que te hace conectar también con esta gente, no? Sí. Pues yo creo que es empatía y siempre lo he tenido. O sea, para mí, tú te puedes sentar enfrente de mí y me puedes contar lo que quieras y yo lo voy a llevar a él que nos llevó aquí. Sí. Y eso desde un tema de un secuestro que hubo en mi familia. Yo me acuerdo que los domingos los secuestradores no hablaban. Y yo el tercer domingo dije, güey, ¿por qué no hablan los domingos estos güeyes? Y ahí fue como dije, claro, güey, son gente familia. Los domingos se va a misa, se come con la familia, no se trabaja los domingos, ya sabes. Entonces estos güeyes son igual que todos. Y entonces la siguiente pregunta natural es, ¿qué pasó en la vida de este güey que cree que puede dedicar su vida? Algo de tu profesión, y yo creo que hay algo como de arte, porque hay muchas películas, novelas de gente tratando de entender presos, la cabeza de un preso, la experiencia de un preso. ¿Cuáles son tus favoritos? ¿Has leído muchos de estos? ¿Has visto? Antes veía mucho, ahorita ya casi no. Si no son documentales. O sea, antes cuando lo vivía, o sea, antes que vivía mi sueño a través de las series, pues habían series de estilo CSI, Criminal Minds y todas esas que me encantaban. Hoy, a menos de que sea un muy buen documental que documente un ya caso. No ficción. No, cero. Y no me genera lo que a la gente dice, güey, no mames, ya viste la serie de no sé qué. Y yo como... Ni libros.
No, libros menos. Cero. Menos. O sea, un libro así de true crime que no sea informativo, porque sí me gusta leer y saber mucho académicamente hablando, ¿no? Entonces, Sí. si me pones un libro enfrente de un criminólogo maravilloso de Entendiendo la mente criminal, sí te lo voy a leer. Si me pones encima como el libro de Una novela. los casos más cabrones de true crime que ha tenido el mundo, me da igual. No te Ok. lo leo. ¿Cómo reaccionas tú ante la violencia? ¿Frente a ti o frente a los demás? Te voy a decir, yo soy muy, muy, muy intolerante ante las injusticias. Entonces la violencia dependiendo, así me indigna muchísimo. Me parece de la cobardía absoluta el meterte con el más débil del grupo. No la tolero bajo ninguna circunstancia. Desde la pendejada más grande. O sea, si tú le dices a mis amigas cómo definen a Saskia, te van a decir, armándola de pedo para que no hagamos grupitos, ¿no? O sea, si yo me entero, por ejemplo, que mis amigas hicieron un subchat porque no quieren que alguien sepa, es como, güey, ¿qué? O sea, ¿por qué meten ese mal pedismo, güey? ¿Saben? Que desde esa estupidez Sí. hasta... Sí, el bullying ni de broma. Sí, no, ni de broma. Hasta un tema de justicia. O sea, la homofobia, por ejemplo, no te Bueno, la tolero, pero... ni en un chiste. Ni en un chiste, ¿eh? O Sí, sea, yo tampoco. me pongo pendeja, niveles, y me da igual que sea... Pero mi familia, o mi familia política, o mi familia directa, o un güey en la calle, o el presidente de Tú las traes, me vale madres, no la tolero. Y me enoja mucho y me clavo y me obsesiono y entonces armo pedo, ¿no? Pero soy muy sensible ante esas cosas. Está bien, no violentarte a ti, ya bastante recibes, ¿no? Sí. Oye, hablando justamente ahorita que entraste en el tema de homofobia, estamos en el mes Pride, ¿no? Sí, la mejor semana del mundo. La mejor semana del mundo. Yo lo celebro muchísimo. Otro momento por completo histórico para vivir hoy en Sí. día en nuestro país. Qué bueno, ciudad progre y por todos lados. ¿Cuántos años tiene Pía, tu hija? 6. Eres mi primera mamá de familia homoparental, que además los hijos de familias homoparentales creo que son más triparentales, porque Sí. acaban teniendo como 2 mamás en tu caso y un Sí, papá, ¿no? sí. Te llevas súper bien con Manuel. Sí, Manuel es de las personas más padres que existen en el mundo. Y las madrastras son mamás. O Sí. sea, lo que No, sería no. Mariel es una mamá más. No, y esta conversación se ha tenido, Pía la ha tenido con Mariel, donde se le pidió permiso para considerarla su mamá y donde ha sido todo un trip. Y ahorita yo te iba a preguntar eso. Era chiquita cuando tú Muy empezaste chiquita. con Mariel y tal, pero, o sea, ¿se sale del closet con los hijos así, expuesto, platicado y tal? ¿Cómo es? A ver, yo tengo, de hecho, yo tengo un grupo que es secreto, no puedo decir quién está en el grupo, obviamente, pero que estamos puras mujeres que salimos del closet con hijos. Ay, qué padre. Sí, está increíble. Hablando de ¿verdad? empatía, ¿no? Sí, 100%. Y no puedo hablar por todas porque pues depende mucho de la edad. Por supuesto. Mi hija me vio con novia por primera vez a los 2, 3 años Ya. y me vio con mi esposa a los 4 años, ¿no? Entonces ella no, como que lo único que de repente recuerda es como tú y papá estaban casados, ¿no? Pero no lo recuerda como que ella lo vivió, sino que lo recuerda porque pues, si ella existe es porque él y yo estuvimos casados en algún momento. Y por ejemplo, ahorita que queremos expandir la familia y tener más hijos, como que Pía sí dice mucho, pero a ver, mi hermanito o mi hermanita va a tener 2 mamás, pero entonces no va a tener papá como yo, pero no importa, yo le digo a mi papá que él puede Que también también jale. puede jalar parejo, ya sabes. Y yo, ajá, ok. O sea, ya está en el plan de que ustedes quieren embarazarse y ya lo sabe. Sí, claro. O sea, ya no, parte de la banda. Ella sabe todo. Ajá. Ella sabe todo. Mi hija sabe absolutamente todo y lo entiendo. O sea, es más, yo creo que mi hija va a tener pedos cuando vaya a sex ed en la escuela porque va a decir, no, a ver cómo. Pero a ver, aquí dónde está la parte de la congelación de los óvulos, dónde está la parte del donante, o sea, dónde está toda esta conversación. Mi hija te maneja eso bien. Claro, le leemos libros de cómo se hacen los bebés y yo le he explicado muchísimas veces, como amor, acuérdate que la semilla del niño y entonces el huevito de la niña y entonces cuando son 2 niños que necesitan, pues que alguien les regale una semilla, un huevito, y si son 2 niñas, alguien les necesita regalar una semilla. O sea, como que trato de explicarle todo eso, pero ella fluye. Pues sí. Y se lleva, o sea, mi hija, si algo yo he hecho es cuidar mucho que mi hija no esté en un ambiente homofóbico. Entonces, yo me aseguro que mi hija se rodee de gente que tenga la misma mentalidad. Y tenemos muchas amigas. La próxima semana nos vamos de viaje con Joy y su esposa Diana, que tienen 2 chiquitos también, una de la edad de Pía. Es una realidad para ella es una perfectamente normal. Súper, sí, no, ella no, digo, se da cuenta que son minoría. Ella está en su salón y no hay nadie que
tenga 2 mamás como ella, pero conoce a otros niños y de repente hay planes donde estamos en una casa 8 parejas lésbicas con hijos y todos tienen 2 mamás y punto, se acabó, ya sabes. Pero no es nada tema. Los niños no traen temas, los temas se los ponemos nosotros. Totalmente. Y esos traumitas que de repente, no, ¿qué va a decir el niño? El niño dice lo que ve y le diga, es así, punto, y se terminó. Si tú le empiezas a meter, ¿no? Miedos, fobias, etcétera, estigmas, pues entonces el niño se va a traumar. Mamás imperfectas. ¿Cómo manejas tú la culpa? ¿Tienes algún como remordimiento o algo donde tengas pendiente que no te ha sentido la mamá que tiene que dar el ancho para Pía? Todo el tiempo. Yo siempre lo he dicho, y con Sofía, mi prima, siempre hemos hablado como, güey, al parir debería de salir también de tu vagina un manual de culpa, ¿no? Porque conoces la culpa real cuando te vuelves mamá. Y si eres mamá que trabaja, pues peor, ¿no? Yo no te puedo decir una cosa donde digo, híjole, la culpa de esto, porque mi amor por Pía es tan profundo. O sea, es el amor más brutal que he sentido en mi vida y más original y más que es asegurarme que estoy haciendo la mejor versión todo el tiempo de mí, y eso va de la mano siempre de la culpa. Entonces te puedo decir si hice lo mejor en cómo me divorcié de su papá, en si hago lo mejor al día a día, en cómo Pía considera a Mariel su mamá, él si tiene demasiado tiempo en pantalla de iPad o no, si le revisé 3 veces y no 4 veces el contenido que esté en su iPad, si estoy viendo que hay una conducta o si hay algo, el cómo abordo ese tema. Todo el tiempo en mi cabeza es, was it enough? ¿No? ¿Fue suficiente? Oye, o y no? Es un tema de mamás, nosotras, con ciertas condiciones de crianza, que nos podemos dar el lujo de la autoexigencia. Te lo pregunto por las mamás de todos los tipos que tú has conocido. O sea, mamás víctimas, mamás que han cometido delitos. ¿Tú crees que es una cosa de mamá? Es una cosa de capacidad empática. Okay. Porque hay mamás en estratos socioeconómicos muy altos que tienen muy poca empatía y son las peores mamás. ¿Me explico? Hay mamás criminales, por ejemplo, que llevan una vida llena de violencia, que pegarle a sus hijos les da igual. Es un tema que tiene que ver con capacidades empáticas. Entre más capacidad empática tienes, más consciente eres del bienestar de tu hijo. Y por lo entonces, tanto, por ende, integras más la culpa. Exacto. Mamás imperfectas. ¿Por qué se llama penitencia tu podcast y no condena, por ejemplo? Penitencia es un término religioso, implica un tema como que la pena de impuesta, ¿no? Porque es penitencia, yo no lo llevo yo a un concepto tan religioso. Quizá lo que me pasa también al ser atea, pues no es como cuando la gente me dice, tu nombre es bíblico. No, güey, mi nombre no es bíblico, mi nombre es lo que es, ya sabes. Que tú le quieras dar un contexto bíblico porque a ti te gusta mucho ese libro que se llama Biblia. Ajá. Y sale mi nombre ahí, no Ajá. quiere decir que sea un tema, ya sabes, o sea, como sí, que sí. Para mí la pena, o sea, penitencia es la pena que vivimos internamente que nos lleva a consecuencias que terminan en una penitencia jurídica. Okay. Entonces es un poco por eso penitencia. No, y además a mí me fascina el nombre, porque tiene toda esta connotación de dimensión muy humana y emocional que te pasa cuando cometes algo que no está bien. Que no está bien. Punto aparte de lo Pero también religioso. todo lo antes, ¿no? O sea, como la pena de vivir violencia en la infancia, o ser abusado sexualmente, o vivir en la calle, o tener que defenderte, o sea, lo que sea, ¿no? Es como las penas que vas viviendo en tu vida que terminan en una penitencia. Quiero hablar ahora de tu proyecto como de chamba y de ahí ir bajando, porque en este podcast están mujeres muy, muy exitosas en sus disciplinas, como tú lo eres en la tuya. Lo tuyo es como tu forma de vida, de no te puedes plantar de otra manera en el mundo, y a la vez tu chamba es a lo que te dedicas. Pero ¿cómo se come de activismo? O sea, ¿cuándo dices soy activista y cómo voy a ganar dinero de eso o hacer a living de eso? ¿Me explico? Es que ¿por qué no? A ver. O sea, ¿por qué una mujer economista sí puede ganar millones de pesos y un activista no puede ganar un sueldo digno? Yo, si algo he hecho siempre, es sueldos dignos. En mi fundación, si tú te fijas los sueldos que tenemos en la fundación, todos son sueldos que se empatan en las mejores organizaciones a nivel internacional. Yo no creo, bajo ninguna circunstancia, que el activismo, porque entonces entramos en otro error, que es entonces solamente la gente con mucho dinero tiene derecho a hacer activismo.
a mí siéntame en la mesa a la que me va a solucionar el tema de la pobreza, que fue a las mejores escuelas, que tiene el mejor conocimiento, y si esa vieja cobra un dineral por dar una solución, que lo cobre. Perfecto. Porque lo merece. Porque entonces, si devaluamos a voluntariado, bueno, pues si no tengo nada mejor que hacer, entonces ahí te echo la mano. Pues si hacemos eso, la humanidad nunca va a salir adelante. Y velo en la carrera que más lo puedes ver en la abogacía. Muchos de los abogados de este país únicamente atienden casos multimillonarios. Y los demás pues, están ahí como en la lucha de a ver de dónde comen, y si, ¿no? Y entonces tienes a las personas privadas de la libertad o a las víctimas que están tratando de buscar a un buen abogado porque está como satanizado el hacer dinero. Claro. ¿No? Entonces tiene que estar completamente humanizado. Ahora, yo nunca voy a ser millonaria. Si yo fuera economista y fuera una financiera cabrona y trabajara en un banco y me dedicara a temas de inversión, pues probablemente mi objetivo sería hacer mucho dinero. Mi objetivo no es hacer mucho dinero, pero mi objetivo sí es tener comida sobre la mesa y que mi hija vaya a la escuela. Entonces, aunque no sea tu objetivo primordial hacer mucho dinero, has podido hacer dinero. Penitencia es un proyecto social for profit. Ok. O sea, sé que no me voy a volver millonaria porque ahora ya, ¿no? Mis papás se ríen de mí, pero ahora ya abrí la penitencia inocencia en prisión. Entonces la lana que me entra lo estoy usando para tener abogados, para pagar inocencia en prisión. Vas a ganar dinero, o sea, y ya lo estás dando otra vez. Sí, tengo que hacer una lucha interna para respetar la parte de que de algo tengo que vivir, y más estando en una familia homoparental donde, a ver, tengo la fortuna de que no estamos 50-50 mi esposa y yo. El dinero es como comunal en mi familia, pero aquí no hay el estigma de un hombre que mantiene a una mujer y que puede ella hacer lo que quiera porque hay quien paga la renta, hay quien paga la comida, todo eso, ¿no? O sea, yo en mi casa, yo tengo que poner lana para que haya comida en el refri. Pero la idea de penitencia sí es encontrar 100% como áreas de oportunidad para que el proyecto no cueste dinero y pueda generar algo de... No, y además tiene una audiencia enfurecida, ¿no? Sí, la ha ido muy bien. Qué maravilla, y estás monetizándolo. Bueno, sí, algunos capítulos los monetizo, otros capítulos no los monetizo, algunos capítulos los monetizo, por ejemplo, de los niños del narco, el dinero que se monetizó se fue a la Fundación Reinserta. Okay. Ahorita con San Juana una muy buena lana se va a ir a pero bueno, hay dinero circulando, punto aparte de dónde vaya. Sí, hay dinero y activismo. Sí, hay capítulos que es... Muy bien. Sí, hay dinero y activismo, claro. La expectativa sobre ti misma, o sea, creo que con Reinserta de pronto era, esta mujer nos va a solucionar la vida a las presas en la cárcel con nuestros bebés y ahora los niños y los adolescentes. Ahora eres la gran salvadora de todos los inocentes que están en la cárcel. O sea, sí, pero eso soy yo. Lo que la gente tiene que entender es que hoy, por ejemplo, hay 90 personas trabajando en Reinserta todos los días, tiempo completo. Tenemos oficinas en Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México, operamos en Acapulco. Y eso es como un tema que habría que analizarle porque siempre le queremos ver como una cara a una causa. Sí. Tenemos como esa necesidad. Es que has sido muy vocera y tú eres muy vocal. Yo soy muy vocal, pero de repente es como, si sabes que ya está haciendo esto, entonces Reinserta es eso. No, Reinserta trabaja con niñas, niños y adolescentes en contacto con la violencia extrema en México. Y trabajamos todos los días y hay un equipo operativo y hay una directora general y está mi otra socia que también está como muy metida en la parte operativa de la fundación, y la fundación camina más allá de que yo mañana sea partícipe en sacar a San Juana de la cárcel o no. Pero tú no sientes esa deuda por la expectativa de los demás sobre ti. ¿No te acabas enganchando de chale? Ahora ya quieren que haga esto y acabo concediéndoles. ¿Me explico? Sí. Esa trampa. A mí, la parte que más trabajo siento que me costaría, igual estoy proyectando en mi pregunta, es que de pronto te has vuelto mucha esperanza para mucha gente que está injustamente encarcelada. No, ahorita tú no sabes lo que es. Ahorita tengo un correo con 900 correos de gente pidiéndome ayuda. Exactamente. ¿De dónde saco dinero para defender a 900 personas? Entonces está muy complicado. Lo que trato es de ser también muy vocal, de ahí vamos, poco a poco, no puedo atender a todo mundo por más que me quisiera, pero también, ¿sabes qué es? Como un gasolina pura para crear. El otro día me senté con José Mario de la Garza y me senté con Daniel Ancira y con Raquel Aguirre, que son de La Cana, y fue como, voy a ver qué hacemos, y ya estábamos hablando de un fideicomiso, o sea, ya estábamos hablando para hacer esto como mucho más grande. Entonces es gasolina pura para seguir ayudando, pero sí tienes que conocer tus limitantes, sí tienes que saber que haces lo que puedes, no puedes atender absolutamente todo. Y un poco regresando a tu pregunta de lo que luego yo hago, como que explota, ¿no? En otras cosas,
cosas, Sí. a mí lo que me gusta es eso, porque entonces yo fui partícipe. O sea, hoy yo no tengo nada que ver con lo que está haciendo, por poner o sea, inserta aquí Nayarit, no sé, o Zacatecas, porque están, no sé, quizá armando una ludoteca infantil. Pero la que hizo la ley de maternidad en prisión en este país fue Reinserte y fuimos nosotras, ¿sabes? Y entonces ya son como consecuentes. Entonces eso creo que también es padre, que es parte del activismo, de decir, sembremos la semilla y no toda la cosecha depende de nosotros. Exacto. ¿No? Y eso creo que es importante. En corto, ¿cuál es la expectativa que tienes tú de ti misma? Pues no sé cómo contestar esa pregunta. Porque igual ya no es de estos enormes proyectos que van derivando de las grandes obras. O sea, tú ahorita quieres volver a ser mamá. Sí. Quieres hacer un libro. ¿Qué esperas de ti? ¿Qué tan exigente eres? Pues, por ejemplo, no, yo no soy tan exigente conmigo ¿No? misma. Qué rico. No, yo fluyo cabrón. Bien. Y sí, como que a mí las cosas, no quiero decir que se me acomodan, pero como que van pasando ciertas cosas que me van llamando la atención, que me va como marcando el camino. Decir, ok, güey, por aquí es. Como que no, yo no planeo, yo no organizo, soy un desmadre, o sea. Mi esposa se ríe de mí porque dice, güey, yo sé que llegaste a la casa y te quitaste los tenis aquí, los pantalones aquí, la camisa aquí. O sea, yo neta vivo en Narnia y me entero de lo que me gusta enterarme y lo que no me entero me vale madres. Y vas poniendo atención Y voy en poniendo lo que te atención indica. en lo que yo voy diciendo, esto va por aquí, y demás. Y genuinamente la gente, por ejemplo, me dice, güey, todo el hate me vale pito, o sea, y genuino me vale pito, ya sabes. Y cuando me equivoco lo digo y no tengo problema en decirlo, pero las expectativas están más como hacia cosas chiquitas. Por ejemplo, ahorita estoy escribiendo mi 6º libro, y este libro es un libro que le estoy escribiendo a mis hijos. ¿De qué es? De el Behind the Scenes, se va a llamar detrás de, yo creo, Behind the Scenes o alguna cosa así, porque mucha gente ve una Saskia en redes sociales, ¿no? Ajá. Viralizada en TikTok, quizá con ciertos seguidores en redes sociales, con un podcast así, y nadie sabe el detrás. Nadie sabe, por ejemplo, si ahorita te digo, ubicas al bebé que mataron, que metieron a Puebla en la cárcel, el bebé Tadeo, tú sabes porque viste las noticias y me escuchaste armándola de pedo en algún lado porque había un bebé muerto en un penal en Puebla. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo? ¿Qué hubo detrás? ¿Qué viví yo al recibir esas noticias? Todo eso la gente no lo sabe. Ese es el detrás de que les quieres contar a tus hijos. Pero de todo. Wow. Pero de mi divorcio con Manuel, pero del caso Tadeo, pero el trabajar en la Policía Federal, todo. O sea, le estoy escribiendo un libro a mis hijos para que sepan quién es su mamá y quizá lo publique. ¡Qué lindo! Pero está siendo complicado porque es de mucha vulnerabilidad. No, bueno, es lo que te iba a decir, es vaciarte muy cañón. Y no me es tan fácil. No, claro que no. ¿Qué te dejó ser parte del Consejo Nacional de Seguridad? ¿Fue una buena experiencia? Muy orgullosa. No hubo mucha, fue más la foto, la neta hay que decirlo. Y se nos empezaron a mandar como informes, pero fue como el principio de un presidente que no celebró mucho la sociedad civil, que no es necesariamente un presidente feminista. Y fue más un logro como decir, híjole, por mi color de piel, por lo que me dedico y ser la única mujer que puso aquí, es un logro. Eso lo celebro muchísimo. Me encanta siempre estar en una mesa con puros hombres y representar a la parte lesbiana. O sea, como que todo fue como, ándale. O sea, se rifaron. Al principio decía, güey, se equivocaron. O sea, güey no se enteró. Y luego Gutiérrez Müller me dio seguir en Twitter y ahí dije, ok, ya estoy entendiendo por dónde va este asunto. Pero no tuvo la estructura que me hubiese querido que tuviera. La verdad es que nos tenían para foto y para hacer una cosa ahí como incluyente de, se subió sociedad civil a la Comisión Nacional, pero en la vida estuvimos en una reunión con puertas cerradas, en la vida se nos consultó para temas, para nada. Fue una foto. Fue una foto. Buena banda. De penitencia tienes gas para muchos años. ¿Cuántas entrevistas haces por día? O sea, cuando vas, levantas 5. ¿qué? 5 o 6. Y acabo destruida. ¿Destruida? No, o sea... Ahí está mi pregunta. Quiero llegar al día donde neta pueda hacer 4. Ahorita por todo el tema de hacer familia y extender la familia y demás, es complicado porque estoy planeando en tiempos, entonces tengo que tener mucho tiempo grabado. Ahorita, por ejemplo, ahorita que estamos grabando esto, que es junio, tengo grabado hasta marzo del próximo año. Bueno, ya ahorita. Qué rico. Sí. El día ideal para mí sería ir a la cárcel y grabar 4 buenos casos. Okay. Pero a veces me pasa que voy a la cárcel, solamente tengo permiso para ir un día a esa cárcel y tengo 5 casos cabrones. Entonces es como, ni modo, aprovecha y estás aquí y sácalos.
¿no? Larga vida para Penitencia. Va a ser Muchas un gran gracias, producto. te lo agradezco mucho, Blanca, de verdad. Y para tu proyecto también, qué padre que visibilices a las mujeres así. Qué padre. Esto fue Buena Banda. Este episodio fue presentado por Marías Gamesa. Nos escuchamos la próxima semana. Buena Banda es un proyecto de Blanca Juana Gómez Morera. Lo graban Santiago Parra y Raúl Cetina en el estudio de Pedro y el Lobo. La idea se gestó con Sara Herrera Landeros y la producción de video es de Miguel Montaño. La producción corre a cargo de Luisa Martínez y la postproducción es de Alejandro Muñoz. Contáctanos buenabanda.podcast@gmail.com.